Ya, listo. Listo, Niños. entonces vamos a... Perdón, Tita. Hoy empezamos un nuevo contenido. Bueno, va a ser un repaso porque ustedes esto es lo que vamos a ver esta semana. Hay algo nuevo y hay algo que hoy vamos a recordar, ¿ya? Vamos a recordar un tipo de texto que es diferente a todos los otros textos que nosotros leemos y que conocemos. Pero vamos a conocer algo nuevo de nuestro lenguaje, de nuestra forma de escribir y expresarnos durante esta semana. ¿Ya? Así que ahora voy a dejar a la tía Nixie para que nos cuente y nos haga recordar ya lo que ya sabemos ya sobre este texto. Ya, Tita. Así es, ¿cierto? Bienvenidos a todos. Ahí recordando, ¿cierto? Como dice tía Elvira, hoy día sobre el texto que ustedes ya han trabajado con anterioridad, desde que son bien pequeñitos, ¿cierto? Se trabaja este tipo de texto porque también es bastante entretenido, ¿cierto? Porque por las rimas que tiene. Entonces, el objetivo de la clase de hoy, como se decía ahí, es recordar, ¿cierto?, la estructura y también las características que tiene, ¿cierto?, el poema. ¿Ya? Y lo primero que vamos a recordar es lo que es el poema. Hoy me salió corrido ahí, ¿ya? El poema, entonces, parece que está muy grande. Sí. A ver ahí. No, me quedó hacia el lado. Ya, pero es un texto literario, ¿ya? Y este tiene como propósito expresar sentimientos, emociones o también, ¿cierto?, la impresión del mundo para el autor, o sea, la persona que lo escribe, ¿ya? Principalmente nosotros podemos analizar un poema y identificar, ¿cierto?, de inmediato los sentimientos o las emociones que están presentes en él, ¿ya? Se puede escribir un poema de cualquier tipo de tema. O sea, la inspiración va a depender de la persona que lo quiera escribir y no hay ninguna limitante, sino que solamente que nazca, ¿cierto?, la posibilidad de hacerlo y escribir, ¿ya? Y cumplir obviamente con su estructura que vamos a conocer más adelante o recordar más adelante. ¿Qué características perdón, tiene el poema, ¿cierto? Primero lo identificamos porque tiene rima, ¿cierto? ¿Alguien recuerda lo que es la rima? ¿Qué será la rima? Si alguien lo recuerda, levanta su manito. Tiene verso y tiene estrofas. Ya tiene versos y tiene estrofas, ¿cierto? Esa es parte de su estructura, de cómo se organiza, ¿cierto?, el poema. ¿Pero qué será la rima? Por ejemplo, cuando eran ustedes más pequeñitos, a lo mejor buscaban palabras que terminaban igual o parecido. Por ejemplo, si alguien les dice gato, ustedes decían pato, porque gato y pato, ¿cierto?, terminan sus sílabas, ¿cierto?, de la misma manera. Entonces, la rima, niños y niños, es la repetición de los sonidos en la palabra final de cada verso de un poema, ¿ya? Eso es la rima. También dentro de un poema tenemos el hablante lírico, que se le llama de esta manera, ¿cierto?, la voz ficticia que está expresando el poema, o sea, la persona, ¿cierto?, que está hablando a través de él, ¿ya? En este caso, ¿quién podría ser el hablante lírico? ¿Lo asociamos con quién? ¿Con el pensamiento de él? ¿Quién expresa en un poema? El autor. El autor, ¿cierto? Muy Muy bien. Y en el lenguaje poético, ¿cierto? Ese autor se le conoce, ¿cierto? Cuando nosotros estamos leyendo, como hablante lírico, es quien expresa, ¿cierto?, su voz ficticia, ¿ya? Y también el poema tiene otra característica importante que es que no se escribe, ¿cierto?, en un lenguaje como el que nosotros utilizamos, ¿ya? Utiliza un lenguaje poético, que es un lenguaje más adornado, ¿cierto?, más embellecido, y también se conoce con el nombre de lenguaje figurado. ¿Por qué? Porque lo que se dice en un poema muchas veces no tenemos que interpretarlo de forma literal, o sea, tal cual como dice ahí, sino que tenemos que darle mayor profundidad y tratar de llegar, ¿cierto?, a la conclusión de lo que nos quiere realmente expresar el autor, ¿ya?
Entonces, este lenguaje poético, ¿cierto? Son las palabras que se utilizan y que tienen diferentes significados. O sea, que muchas veces no son literales, no se deben tomar, ¿cierto? Tal cual como están ahí, como les mencionaba. Por ejemplo, a veces en un poema dice, al sonreír, ¿cierto? Dejaba ver sus hermosas o brillantes perlas blancas, ¿cierto? ¿A qué se estaría refiriendo con perlas blancas? Al sonreír. Si un poeta, ¿cierto? Dice al sonreír, daba a conocer, ¿cierto? ¿Mágico? ¿Ya? Pero en algo, por ejemplo, ¿en qué se podría haber inspirado él? ¿O de qué estaría hablando? Cuando sonreímos, ¿qué mostramos nosotros? Los dientes. Los dientes, ¿cierto? Pero él lo dijo con otras palabras, ¿cierto? Lo dijo utilizando o embelleciendo, ¿cierto? Ese verso, en este caso, ¿cierto? Utilizó la palabra perlas para referirse a los dientes, porque tiene cualidades, ¿cierto? En común, el color, ¿cierto? Y tal vez el brillo. Muy bien, Dante. Y aquí llegamos a la estructura del poema, como lo bien decía, ¿cierto? Ahí su compañero. Lo primero que encontramos, ¿cierto? En un poema es el título, ¿cierto? El título. El título, ¿cierto? Que nos indica muchas veces también, nos da a conocer el tema también del cual se va a hablar dentro del poema. Tiene que tener también un autor, pero muchas veces, ¿cierto? El autor de un poema no siempre, ¿cierto? Se conoce, entonces puede que diga anónimo. Cuando dice anónimo es que no se conoce, ¿cierto? ¿Quién es el autor, ¿cierto? De ese poema? No se dio a conocer, ¿ya? Obviamente lo escribió alguien, pero no está allí su nombre, por eso se dice que es anónimo, ¿ya? Tiene versos, que son cada uno, ¿cierto? De las líneas que tiene un poema, y tiene estrofas también, ¿cierto? Que son las agrupaciones de esos versos. Y aquí tengo un poema pequeñito para que lo analicemos. Y este poema, ¿cierto? Se llama así, Comienza el otoño. Ya justamente estamos en esta estación del año, dice, el otoño empieza, lo siento en el aire, es que las hojitas comienzan el baile. Ellas se sueltan, giran hacia abajo y a los barrenderos les da mucho trabajo. El otoño es bonito con días de sol y todo el paisaje se pone marrón. Marrón y amarillo, como los membrillos, marrón y dorado, todo empapelado. El paisaje cambia, el otoño empieza, disfrutemos juntos toda su belleza. Y ahí abajito, ¿cierto? Dice María Rosa Negrín, que es la autora, ¿cierto? De este poema. Y acá tenemos el título, ¿cierto? Que es Comienza el otoño. Tenemos los versos, miren, fíjense acá, cada una de estas líneas, ¿cierto? Son los versos, ¿eso lo recordaban? ¿Sí? Y acá la agrupación de estos versos, ¿cierto? Se llaman estrofas. Entonces, por ejemplo, ¿cuántas estrofas tiene este poema? Para que vayamos recordando. ¿Cuántas tiene? ¿4 dijo alguien por ahí? ¿Seguro? 5. Cinco, ¿cierto? Y ahora más difícil, ¿cuántos versos tiene? Porque tiene varios versos. ¿Quién es capaz de contarlos? A ver. 20. 20. ¿Quién dijo 20? Joelito. Bien, Joel, excelente. Entonces, acá dice, ¿cuántos versos tenía? A ver si recuerdan. 14, 7 o 20. 20, bien, Jeremías, ¿cierto? No eran 14, no eran 7, eran 20. ¿Y cuántas estrofas tenía? 5. Muy bien, correcto, excelente. Estaban muy, muy atentos. Otra cosa que les íbamos a contar, ¿cierto? Es que también los poemas, como el que tenemos acá, ¿cierto? Muchas veces también se encuentran musicalizados. ¿Qué quiere decir eso? ¿A quién se le ocurre? Son similares también a las canciones, ¿cierto? ¿Qué significará musicalizarlos? ¿De dónde proviene esa palabra, musicalizar? Porque acá yo leí un poema, ¿cierto? Pero ¿qué será encontrar un poema musicalizado? Ya, muy bien, ¿cierto? Tiene que ver con la música, muy bien, Joelito, ¿cierto?
Y entonces nosotros cuando... cantado. Un poema cantado también, ¿cierto? Gabriela Mistral tiene muchos poemas, ¿cierto? Que son musicalizados también, ¿cierto? Entonces, con tía Elvira hoy día los queríamos invitar, ¿cierto? A escuchar a ver y escuchar un video, ¿cierto? De un poema que está en su libro, ¿ya? En la página las páginas 53, creo. Página 53. Entonces, por mientras, voy a escribir acá. Busquen su Tía, página ¿de nuevo? 53 Sí. del Ya no libro de estamos tercero. trabajando en los libros antiguos de segundo. Estamos trabajando en los libros nuevos de tercero. ¿Dónde sale un barco? Página 53. Busquen por mientras, yo voy a compartir. En la segunda unidad, niños. Tía, ¿son de animales? No. Página... No, en la 50. Página 50. Página 50. Dice, ¿Encontraron? ¿cómo se llama? A ver. Colibrí y... El colibrí y la lluvia. El colibrí y la y la lluvia. lluvia. Muy bien. Muy bien. Voy a dejar de compartir esta presentación porque ahora lo vamos a escuchar, ¿verdad? Ustedes vayan siguiendo la letra, Entonces, niños, ¿ya? Vamos a escuchar y van en siguiendo silencio. la letra en el texto. Claro. Van siguiendo la letra, exactamente. Entonces voy a volver a compartir con sonido. Ahí sí. Y ahí. Ya. Todos atentos a esta canción, ¿cierto? Y la van leyendo también en su libro. Colibrí y la lluvia. Una historia basada en la cultura nazca. Está seca la tierra, sediento el monte, no se ve ni una nube en el horizonte. En el pasto agotado se mueren las flores, colibrí no haya néctar para sus pichones. Ven, lluvia, ven, ven. Dime, Pachamama, ¿qué debo hacer? Mis dos pajaritos tienen mucha sed. La diosa responde, vuela hacia el mar. Adiós mis pichones, ya vuelve mamá. Ven, lluvia, ven, ven. Sale una orca del profundo mar, con agua dulce una vasija llenará. Colibrí con el agua vuela hacia su hogar, sin saber que la sigue una nube del mar. Ven, lluvia, ven, ven. Por fin la mamá llega hasta el nido, donde agonizan sus pichoncitos. No le quedan fuerzas para levantar la vasija de barro que ha traído del mar. Ven, lluvia, ven, ven. Un anciano labriego quiere ayudar, mas le tiembla la mano y derrama el agua. Colibrí agotada, muerta de sed, su cabecita deja caer. Ven, lluvia, ven, ven. En ese instante, la nube del mar, llena de agua, empieza a llorar. Bebe la tierra, se abren las flores, bebe la madre y sus pichones. Ven, lluvia, ven, 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 lluvia, ven, ven,
donde ahora está Perú, estaba la cultura Nazca. ¿Qué es Qué lindo. Ahí estaba entonces la canción, ¿cierto? Que ustedes tienen en su libro y que acabamos de leer y escuchar. Espero que ustedes hayan también tratado de seguir, ¿cierto? La lectura, ¿lograron hacerlo? Sí, ahí yo vi algunos que iban tratando de leer, ¿cierto? Los estuve observando. Muy bien, ¿cierto? Excelente. la perra! Entonces, ¿Dónde está la perra? voy a pedir que silencien ahí los micrófonos. Tía Elvira. Ya, ahí estoy silenciando. La Amy tenía el micrófono abierto. Ya, niños, Encendí. encontrarme el libro de segundo. es que no es de segundo, mi amor. Estamos trabajando con el libro de tercero, Dante. Los libros de segundo ya no los usamos. Lo he dicho hartas veces. Ya los de segundo, este trimestre empezamos con nuestros libros. Ya. Hay unas preguntas, niños, que hay que analizarlas. No las vamos a escribir porque no hay que escribirlas, sino que es la comprensión del poema que vimos. Pero antes de eso, a ver, como nos explicó la tía Nixie delante, ¿cuántas estrofas tiene este poema? 6, tía. 6. ¿Solo 6? Yo cuento una. Yo no puedo ver la página. Página 50. A ver. 7. ¿Cuál es la Siete con el séptima, coro. Juanito? También se cuenta el Coro. coro. Muy bien. Recuerden que esta canción es un poema y muchas de las canciones que nosotros escuchamos o cantamos también son poemas, solo que le colocan música para que pueda sonar más bonito y nosotros podamos aprender mucho mejor esa canción. Pero las canciones están dentro del rango de los poemas. Por lo tanto, cuando nosotros contamos la estrofa, también tenemos que contar el coro que se va repitiendo. Entonces, ¿cuántas estrofas tiene este poema, Colibrí y la lluvia? ¿Tiene? Como dijo Joel, ¿tiene? 7 estrofas. ¿Y cuántos versos tendrá? Hay muchos. A ver. Dos. No. Los versos son las oraciones, son las líneas. No. 50 versos, muy bien, Joelito, tiene 7 estrofas y 50 versos. Y ustedes dirán, pero ¿cuáles serán los versos? Recuerden, los versos son todas las líneas, ¿ya? Todas las líneas son los versos. Entonces, cuando hablamos de estrofa, es el conjunto de versos, ¿sí? ¿Van entendiendo? Porque algunos todavía se confunden en esa parte. Cuando contamos las estrofas, son el conjunto, el grupo de versos, ¿sí? Y este poema tiene 7 estrofas y 50 versos. No podemos contar donde dice coro, porque eso es en la música, es en la canción. Pero si nosotros lo tomamos en cuenta como poema, solamente se tiene que tomar en cuenta el verso ven lluvia, ven, ven. No la palabra coro. Y ahí suma 50 versos. Cuando nosotros vemos los versos, ¿se toma en cuenta el título? La Sofi me dice así con su cabecita.
No, muy bien, Sofita y Joelito, muy bien. El título no es parte de la estrofa o de los versos, es el título, ¿ya? Muy bien. En la página 51 hay 3 preguntitas. Dice, ¿qué historia se cuenta en la canción? A ver, Jeremías, ¿qué historia se cuenta en esta canción y en este poema, Colibrí y la lluvia? ¿De qué se cuenta? ¿Cuál es el tema principal? ¿Jere? De un colibrí que... Me espera un poquito que voy a sacarlo a los perritos un poco afuera. Sí, porque tiene 2 chillones ahí. Por mientras que llega Jeremías. A ver, Agustina Carileo. ¿Qué entendiste tú? ¿Cuál es el tema principal de esta canción, poema? Yo, tía, A ver, Joelito. el pájaro y el agua. Ya, del pájaro. ¿Qué especie de pajarito habla? ¿De un? Colibrí. De un Colibrí. colibrí, ¿ya? Y el agua. ¿Pero qué pasa? A ver, ahora que llegó Jeremías. A ver, cuéntanos, ¿de qué se trata este poema canción? De un colibrí que ¿Ya? quería alimentar a su hijo, pero no se secó las hojas y una señora le dijo que vaya a buscar en el jarrón agua ¿Ya? y llevaba una nube encima y la nube hizo llover, así que para las plantas, les hizo bien para darle comida a sus colibríes. Muy bien, darle agüita, ¿cierto? ¿Qué pasaba en la región donde estaba el colibrí, niños, con sus crías? Estaba todo seco. Estaba todo seco. ¿Y cómo se llama, niños, cuando no llueve por un buen tiempo en un lugar? ¿Cómo se llama eso? ¿Se? Sequía. Sequía. Agustín Béjar. Y en esa región, como al final nos mostraba dónde quedaba la región de Nazca, ya de la cultura nazca, queda en Perú, y en esa región está basado este poema, que como decía Jeremías, faltaba agua, y el colibrí no podía darle agua a sus crías. Entonces tuvo que ir a buscar a otra parte con una vasija, pero no llegó con casi nada y ya se estaban muriendo sus pichones de sed, porque ustedes saben que nosotros los seres vivos necesitamos agua para consumir, ¿cierto? Si nosotros no consumimos agüita, nuestro cuerpo se va deteriorando y hasta nos podemos morir sin agua. Lo mismo le pasa a los animalitos y en especial a las aves. Dime. ¿Qué me dijo tía? Ah, mi Agustín Ramírez. Dime, Agustín. Ramírez. Es que mi libro parece que no lo tengo. Bueno, cuando te vayas a Pucón tienes que llevarte todos los textos porque estamos trabajando en los textos, Agustín. Es que no lo vio por todos lados. Ah, bueno, y ahí yo no puedo hacer nada porque yo no estoy allá, pues mi amor. Ahí tú te tienes que preocupar de dónde dejas tus cosas. Ya, continúo. Número 2. ¿Qué parte de la canción les parece asombrosa, niños? Así como que, oh, nos llamó la atención. ¿Qué parte de la canción? ¿O qué parte del poema? A ver,
El Jeremías me dice, La tercera, a ver, cuando Risha, fue al agua. cuando fue al agua. A ver, Monse, La tercera, ¿cuál? No se te escuchó, Monse. Yo cuando llegó a la mamá con agua para darle su polluelo. Ya, eso te pareció asombroso. A ti, Monse, ¿qué te pareció asombroso? ¿Qué te llamó la atención? ¿Qué parte? Lo que me llamó la atención, tía, fue cuando la nube fue, cuando La nube llegó, la nube de mar llegó y empezó a llorar, metafóricamente, empezó a caer agüita de esa nube. Muy bien, Monse, excelente. A ver, Agustín Figueroa, ¿qué te pareció a ti? ¿Qué te pareció más asombroso? cuando que la nube empezó a llorar y los pichoncitos empezaron a tomar agüita. ¿Cierto? Que era una de las escenas. Así es, justamente. La siguiente pregunta, niños. ¿Qué momentos de esta historia se grafica en cada uno de los fotogramas? A ver, por ejemplo, las fotos que estamos viendo en el texto se llaman fotograma porque nos está indicando qué está pasando en cada estrofa. ¿Sí? Entonces, mire, vamos a la página 50, a las 4 primeras escenas. Por ejemplo, la primera, ¿qué nos está diciendo según la canción? ¿Qué nos está diciendo? A ver, primero vamos a leer la estrofa. La primera estrofa, a ver, Daira. ¿Estás ahí? Daira. Sí, tía. Ya, léeme la primera estrofa, no el coro, la primera estrofa, donde dice, está seca la tierra. Está seca la tierra, sediente el monte, no se ve ni una nube en el horizonte, en el pasto agotado se mueren las flores, colibrí no haya néctar para sus pichones. Ya. Entonces, ¿qué imagen nos está demostrando esta escena, esta estrofa? ¿La 1, la 2, la 3, la 4, la 5, la 6, la 7 o la 8? Que no tienen agua y están secos. Está seca la tierra. En la primera, donde está el sol caliente, hay una sequía, ¿cierto? Hay poca, la tierra está completamente seca. Vamos a la segunda estrofa. A ver, me la va a leer Luquita Pinochet. Luquita, ¿estás ahí? Luqui. Sí. Ya, léeme la segunda estrofa donde dice, dime Pachamama. Dime, Pachamama, ¿qué debo hacer? Mis dos pajaritos tienen mucha sed. La diosa responde, vuela hacia el mar. Adiós, mis pichones, ya vuelve mamá. ¡Ay, qué lindo! Ya, ¿qué imagen está demostrando esta estrofa? A ver. La tercera. La tercera y la segunda y tercera, ¿cierto? Porque ahí se está yendo. Sí. Justamente. Vamos a la tercera estrofa y me la va a leer la señorita Monse, que está en la página 51. La primera de la página 51, donde dice, sale una orca. Ya, Monse, pone tu micrófono. Monse, tu micrófono. Ya, dale. Escuchamos.
sale una orca. Orca del profundo mar. Con agua dulce, una vasija llena. Colibrí con el agua vuela hacia su hogar sin saber que le sigue una nube del mar. Muy bien. No tenemos que confundir vocales, Monse, ¿ya? Muy bien. ¿Qué imagen nos está indicando que sale una orca? ¿Qué es una orca, niños? Es una especie de Ballena. ballena. Una ballena. Es una especie de ballena. Entonces, ¿cuál me está indicando sale una orca del profundo mar? La primera. La primera. imagen, muy bien. Richard, léeme la otra estrofa, por fin la mamá. Por fin la mamá llega hasta el nido donde agonizan sus pichoncitos. No le queda fuerzas para levantar la vasija de barro que ha traído del mar. Muy bien. ¿Cuál es la imagen que me está indicando esta estrofa? La 2, ¿cierto? Niña, ¿qué quiere decir agonizar? ¿Qué querrá decir agonizar? Que agonizan los pichones. ¿Qué será agonizar? Casi muriendo. Muy bien, Joelito, que ya está con poca fuerza, ¿cierto? Las personas que agonizan, igual los animalitos, son cuando ya están a punto de morir, ¿ya? Y aquí ya los pajaritos, los pichoncitos, estaban pero tan necesitados de agua que ya estaban casi muriendo cuando llegó la mamá con su vasija con agua, pero que lamentablemente tampoco pudieron beber de esa agua. Vamos a la penúltima estrofa. Sofía, léeme la otra estrofa donde dice un anciano labriego. Es la tercera estrofa de la página 51, o sea, sería la sexta. La estrofa número 6. Pone tu micrófono. Un anciano labriego quiere ayudar, mas le tiembla la mano y derrama el agua. Colibrí agotada, muerta de sed, su cabecita deja caer. Oh, ¿cierto? Hasta la mamá colibrí estaba agotada de tanto volar a ir a buscar su agüita, que ya estaba igual estaba agonizando igual que sus pichoncitos. ¿Está ahí? ¿Nos indica alguna imagen, alguna fotograma de esa estrofa que dice un anciano labriego? ¿Sale un anciano labriego? ¿No, cierto? ¿Pero qué nos indica esa estrofa? ¿Cuál imagen? ¿Donde el colibrí? ¿Qué hace? Está dejando caer su cabecita. Se le cae su cabecita, justamente. Y además está triste, ahí se le ve una lágrima también, ¿cierto? Justamente, Dentro porque ya, del video lo vimos. sí, ya ve que ya le queda pocos minutos a sus pichones y a ella también de vida.
Veamos, Dante, léeme la última estrofa. Léeme la última estrofa, Dante, página 51, en este instante. Tía, es que pasa algo. Mi mamá ni yo pudimos encontrar el libro de tercero. Agustín pero Béjar. me la voy a poder. Ya, el Juanpi. Perdón, Agustín, después me hablas tú. Juanpi, léeme la última estrofa. En ese instante, la nube del mar, llena de agua, empieza a llorar. Bebé la tierra, se abren las flores. Bebé la madre y sus pichones. Muy bien. ¿Y esa qué nos indica? ¿Cuál imagen? ¿Dónde? ¿Cuál es? En la 4. En la 4 de la página 51. Muy bien, Agustín Urrea. Cuando nos muestra que la nubecita se posa justo en el arbolito donde están los pichones y empieza a caer agüita, ¿cierto? Y ahí comienzan los pichones a tomar agüita y empiezan a tomar fuerza. Niños, según lo que nosotros leímos, ¿se habrán muerto los pichones? No. No, ¿cierto? No, porque tomaron agüita, entonces se salvaron de esa sequía que tenían. Muy bien, niños, excelente. Ahora, antes de irnos, recuerden que un poema es un texto lírico, ¿ya? ¿Qué quiere decir lírico? Que tiene un lenguaje embellecedor para el que lo escucha y para quien lo lee, que no es un texto narrativo, ya, la diferencia de un texto narrativo es que el texto narrativo, ¿cierto? Hay una persona que lo narra, está contando una historia. Aquí también están contando una historia, pero con otro lenguaje, ¿cierto? Con un lenguaje más bello, donde hay rimas, donde podemos deducir con otras palabras, hay como comparaciones de cosas, ¿ya? Esa es la diferencia, así que no tenemos que olvidarnos que un poema es un texto lírico, ¿ya? Y es un texto literario, pero un texto lírico, ¿ok? Nos despedimos de la tía Nixie y nos vemos mañana con la tía Nixie también, ¿ya? Así que nos vemos ahora. Listo, tía. Nos vemos mañana, tía. ¿Ya? Bien. Nosotros Nos vemos.